Estimados alumnos, tengan muy buenas noches. Vamos a dar por iniciada el seminario del día de hoy, ¿no? Es un seminario relacionado con la gestión del alcance basado en el PMBOK, la sexta edición, ¿no? Basado en el PMBOK en la sexta edición. Ahora, aquí hay que tener en cuenta algo muy importante, ¿no? Cuando nosotros hablamos de la gestión del alcance, nosotros debemos como jefes de proyectos saber definir el alcance, ¿no? El alcance no es nada más ni nada menos que el tamaño del proyecto. El alcance no es nada más ni nada menos que el tamaño del proyecto. Cuando nosotros hablamos del tamaño del proyecto, pueden haber proyectos de gran tamaño, ¿no? Como puedes decir, por ejemplo, una construcción de edificios multifamiliares, ¿no? Como proyectos de tamaño pequeño, ¿no? Yo puedo decir, oye, un proyecto es la charla sobre seguridad ocupacional, ¿no? Entonces yo estoy hablando, los dos son proyectos, sí, pero el alcance es distinto. En un proyecto el alcance es mucho más amplio que en el otro proyecto. Ahora, el punto radica en qué, en que nosotros debemos de saber definir de manera correcta el alcance, ¿no? Nosotros debemos de saber definir de manera correcta el alcance. Nosotros sabemos de que todo proyecto se puede dividir en etapas, ¿no? Nosotros podemos darnos cuenta de que todo proyecto se puede dividir en etapas. Entonces, el punto ideal radica en qué, en que si un proyecto se logra dividir en etapas, ¿no? Si un proyecto se logra dividir en etapas, al finalizar el proyecto, todas esas etapas en las cuales fue dividido el proyecto tienen que engranarse a la perfección. O sea, todas esas etapas en las cuales yo dividí el proyecto tienen que engranarse a la perfección, ¿no? Es como, por ejemplo, cuando yo voy a hacer una casa, ¿no? O voy a construir una casa. Cuando yo voy a construir una casa, nosotros vamos construyendo la casa por partes, ¿no? Pero al final cada una de esas partes que nosotros vamos elaborando cumple un papel muy importante dentro de todo el proyecto. Cumple un papel muy importante dentro de todo el proyecto. Lo que permite, ¿qué cosa? Lo que permite, ¿no? Primordialmente, es que la casa pueda funcionar de manera correcta, de manera idónea, ¿no? Pero si yo hago, por ejemplo, un proyecto de una casa en la cual la voy distribuyendo, la voy dividiendo, ¿no? Y a las finales las partes no se engranan. Oye, ¿tú qué vas a hacer? ¿Una casa o un monstruito? ¿No? ¿Qué vas a hacer realmente? ¿Una casa o un monstruito? Entonces eso es algo muy importante que nosotros debemos de tener en consideración y debemos de tener en cuenta, ¿no? Cuando tú tengas el alcance, tienes que definir de manera correcta el tamaño del proyecto. Define de manera correcta el tamaño del proyecto y una vez que ya sepas en qué consiste tu proyecto, ahora sí empieza a dividirlo por etapas, divídelo por partes, ¿no? Porque si no, simplemente vas a hacer cualquier cosa menos el proyecto que se te está pidiendo. Y recuerden que cuando nosotros hablamos del proyecto, nosotros hablamos primordialmente de que al final del proyecto debemos de buscar la satisfacción del mismo, ¿no? Al final debemos de buscar la satisfacción del mismo. Entonces yo debo de tener en cuenta una consideración, ¿no? Y vamos a un pequeño ejemplo, ¿no? Vamos a suponer que en este caso a ustedes les dicen, ¿no? O a ustedes les indican, oye, tienes una llamada telefónica, vamos a asumir que esa llamada telefónica es verdadera, ¿no? Tú participaste en un concurso, en una rifa y te ganaste un departamento. Recibes una llamada un día por la noche. ¿Sabe qué, señor? Lo estamos llamando a usted porque se ha hecho acreedor a el primer premio de la rifa X, por lo cual usted se ha ganado un departamento. Para lo cual necesitamos que el día de mañana se apersone, ¿no? Con su DNI para poder hacer la entrega y firma de documentos de dicho departamento, ¿no? Lo esperamos mañana, gracias. Colgaron
y automáticamente te quedaste en silencio, sorprendido, porque te ganaste un departamento y esa sorpresa no te permitió ni siquiera preguntar cuáles son las características del departamento, ¿no? No te permitió ni siquiera preguntar las características del departamento y justamente esa noche no duermes pensando en cómo será el departamento. Cuántas habitaciones tendrá, cuántos baños tendrá, cuántas divisiones puede tener, etcétera, ¿no? Esa noche no duermes pensando en cómo será. Al día siguiente, a primera hora, estás donde te indicaron, firmas los documentos, te hacen entrega del departamento y cuando vas a ver el departamento, abres la puerta del famoso departamento y te das con la sorpresa que ese departamento es solamente 4 paredes, ¿no? Ese departamento es solamente 4 paredes. O sea, no hay ni siquiera ni divisiones ni nada. Un departamento conformado por 4 paredes. ¿Asombro? Sí. ¿Por qué? Porque tú te habías idealizado toda la noche cómo sería ese departamento. Sorpresa también, ¿no? Sorpresa también, ¿por qué? Porque te das cuenta recién todo lo que puede contener y que no tiene tu departamento. Entonces, eso es la gestión del alcance. La gestión del alcance es tratar de describir todo lo que contiene y lo que no contiene el proyecto. Entonces, ¿para qué? Recuerden que nosotros cuando hacemos proyectos, la finalidad es buscar la satisfacción del cliente. Entonces, si yo no logro satisfacer al cliente con el proyecto que yo le hago, obviamente ese proyecto va a ser un fracaso, ¿no? Entonces, si yo le dijera a mi cliente, ¿no? Se va a construir una casa de 2 pisos, las cuales tendrá las siguientes dimensiones en primer lugar, ¿no? La casa va a ser de tanto por tanto. En el primer piso nos vamos a encontrar con la sala de estar, la cocina, el cuarto de lavado, etcétera, ¿no? En el segundo piso encontraremos los ambientes de 2 habitaciones, 2 baños, etcétera. Entonces, ¿qué estoy haciendo ahí? ¿Qué estoy haciendo ahí? Estoy describiendo el alcance. Entonces, si yo logro describir de manera correcta el alcance, cuando el cliente venga, ya sabe qué es lo que voy a hacer y lo que no voy a hacer. ¿Correcto? ¿Qué es lo que voy a hacer y qué no voy a hacer? Entonces, ¿para qué? Para que al final del proyecto el cliente no se sorprenda. ¿Por qué creen ustedes que las empresas que venden departamentos, cuando van a vender un departamento, lo primero que hacen al cliente le enseñan la maqueta? ¿No? Lo primero que hacen es al cliente enseñarle la maqueta. ¿Para qué? Para que el cliente sepa desde un inicio qué es lo que va a recibir. Entonces, indirectamente eso es saber gestionar el alcance. Decirle al cliente qué es lo que contiene el proyecto y al mismo tiempo le estoy diciendo qué es lo que no contiene, ¿no? Algo que yo debo de tener en consideración a la gestión del alcance, ¿no? ¿Qué me dice? Todo alcance, en primer lugar, todo alcance debe de permitirme cumplir un objetivo, ¿correcto? Todo alcance debe de permitirme cumplir un objetivo. Pero ese objetivo, ya sea la construcción de una casa, la construcción de un edificio, la construcción de un puente, ¿no? La construcción de una carretera, ¿no? Entre otras características o entre otros proyectos, me dice que ese proyecto o ese alcance, en primer lugar, debe de ser medible. O sea, yo voy a poder, o yo tengo que sí o sí poder medir el alcance del proyecto. Ese alcance tiene que ser aceptado. O sea, debe de tener el visto bueno de la alta gerencia, el visto bueno del cliente, para que de esta manera yo me aseguro de que el cliente sabe lo que va a recibir. ¿Y qué más me dice? Este alcance debe ser razonable. ¿Correcto? O sea, lo que yo digo o lo que yo pienso tiene que poder hacerse, ¿no?
Lo que yo digo o lo que yo pienso tiene que poder hacerse, ¿no? Es como, por ejemplo, nosotros podemos ver en televisión un sinfín de proyectos, ¿no? Por ejemplo, los famosos proyectos de casas inteligentes, ¿no? Los proyectos de casas inteligentes que se dan en otros países, la pregunta es, hasta aquí o hasta este momento o hasta el día de hoy, no encontramos esos proyectos aquí en el Perú. Entonces, si alguien viene y me dice, oye, ¿sabes qué? Yo soy capaz de hacerte una casa inteligente, tengo que darme cuenta si realmente va a ser capaz de hacerlo o simplemente me está dando gato por liebre, ¿no? O simplemente trata de estafarme. ¿Por qué? Porque si hasta ahora nunca se ha hecho y alguien viene y me dice, yo lo hago, oye, tengo que pensarlo dos veces. Poder comprobar si realmente esa persona va a ser capaz de hacer el proyecto o simplemente no, ¿no? Entonces, ¿qué más me dice aquí? ¿No? ¿Qué más me dice acá? La gestión del alcance del proyecto incluye los procesos que nos permiten a nosotros garantizar que se pueda definir de manera correcta el trabajo que tiene o el trabajo en el que va a incurrir el proyecto. ¿Correcto? Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Y ya lo habíamos dicho anteriormente, ¿no? Definir el alcance o saber definir el alcance, saber definir qué contiene y qué no contiene el proyecto. ¿Correcto? Es como, por ejemplo, yo puedo decir, ¿no? El proyecto es la construcción de una casa de 2 pisos, cuyas medidas son, la distribución de los ambientes son tal, pero el proyecto no incluye el pintado de la casa. O el proyecto no incluye los acabados de la casa, ¿no? Entonces yo ahí ya le estoy diciendo al cliente qué va a recibir y qué no va a recibir. Si el cliente sabe qué va a recibir y qué no va a recibir, obviamente después, más adelante, no tiene por qué hacerme problemas. No tiene por qué hacerme problemas, porque si el cliente me hace problemas, oye, yo te lo dejé bien escrito aquí en este documento, qué es lo que tú ibas a recibir. Tú firmaste. Y desde que has firmado ya te comprometes a recibir lo que yo te voy a entregar. Vamos aquí. Algo que hay que tener en cuenta es que cuando yo hablo del alcance, tenemos o debemos de tener en cuenta o debemos de tener en consideración dos conceptos muy importantes. El alcance del producto y el alcance del proyecto. El alcance del producto es definir las características y funciones propias del producto, ¿no? Es como, por ejemplo, yo digo, oye, vamos a diseñar y construir una casa ya. ¿Cuáles van a ser las características de la casa propiamente dicha? ¿Por qué de la casa? Porque la casa es el producto, ¿no? ¿Cuáles son las características de la casa? ¿No? Entonces, saber definir de manera correcta todo lo que va a contener. Oye, si voy a elaborar un puente, ya, dime las características de ese puente. ¿Cuáles son las medidas? ¿Qué dimensiones va a tener? ¿Con qué materiales se va a hacer? ¿Qué tipo de puente va a ser? ¿De qué tramo a qué tramo se va a elaborar? ¿No? Definir todas esas características. Y definir también, ¿qué me dice? El alcance del proyecto, ¿no? Definir el alcance del proyecto es saber definir todo el trabajo que se va a hacer para poder entregar ese producto, ¿no? Todo el trabajo que se va a hacer para poder entregar ese producto. Entonces nosotros debemos de tener en cuenta, debemos de tener en consideración dos aspectos muy importantes. El alcance del proyecto y el alcance del producto, ¿no? Aquí hay una nota muy importante y que debemos de tenerla en consideración o debemos de tenerla en cuenta, ¿no? ¿Qué me dice? La gestión del alcance implica gestionar tanto el alcance del producto como el alcance del proyecto. Debemos de ser muy cuidadosos para anotar qué palabra se utiliza en las preguntas del examen, ¿no? Hay que saber qué es lo que me pide el examen cuando nosotros si queremos acceder al examen de certificación, ¿no? ¿Por qué? Porque la respuesta a una pregunta sobre alcance del producto es muy diferente a la respuesta de una pregunta sobre el alcance del proyecto. ¿Listo? Entonces yo debo de tener en cuenta o debo de tener en consideración esos aspectos.
¿no? Y más que todo saber diferenciarlos. ¿Por qué? Porque en los exámenes de certificación, cuando vienen preguntas de este tipo, hay que saber diferenciar ambos conceptos, ¿no? Vamos por acá. Aquí hay algunas consideraciones claves que debemos de tener en cuenta, ¿no? Aquí hay que tener algunas consideraciones en cuenta, ¿no? ¿Qué me dice? Primero, hay que planificar de antemano cómo determinar el alcance, así como la forma en la que se controlará el alcance, ¿no? ¿Correcto? ¿A qué se refiere esto? ¿No? ¿A qué se refiere esto? El definir el alcance es toda una planificación previa. Definir el alcance es toda una planificación previa. O sea, no se trata de simplemente, oye, hay que sentarnos y hay que decir qué va a contener la casa y listo. No. Es como, por ejemplo, cuando ustedes elaboran un plano, ¿no? Cuando ustedes elaboran un plano, tienen que ver de manera detallada cuáles son las medidas de la casa en sí o del piso que van a elaborar, las medidas del piso, ¿no? Tienen que ver las medidas de cada habitación y todo tiene que engranar, ¿no? Si la casa es de, vamos a suponer, de 5 por 10, si la casa es de 5 por 10, oye, toda la distribución debe de estar dentro de esas medidas. Yo no puedo hacer distribuciones que estén fuera de las medidas iniciales, porque si no va a ser ¿qué cosa? Si no, va a ser que nos salgamos del terreno asignado y posteriormente podemos tener problemas, ¿no? ¿Qué me dice? El alcance debe ser claramente definido y formalmente aprobado. ¿Qué me indica esto? De que las personas que lean el alcance, tienen que ser capaces de entender lo que van a recibir. ¿Correcto? O sea, cuando yo le entregue el alcance a la persona o a mi cliente, el cliente sepa qué es lo que va a recibir. Y que quede bien en claro que eso es sobre lo cual nosotros vamos a trabajar. Porque una vez que él firma la aceptación, ojo, ya suceden dos situaciones. La primera, que yo me comprometo a cumplir con todo lo que dice el alcance. Y la segunda es que el cliente se compromete a recibir todo lo que dice el alcance, ni más ni menos. De igual manera para mí, yo no estoy obligado a hacer más, pero tampoco puedo hacer menos. Tengo que hacer exactamente lo que he definido, ¿no? Entonces, ¿qué me dice, no? Para poder definir de manera correcta el alcance, tengo que reunir a los stakeholders o reunir a los interesados, ¿no? Reunir a los interesados de tal manera de que ellos me den los requisitos, ¿no? Es como, por ejemplo, yo converso con un arquitecto y yo le digo al arquitecto, oye, ¿sabes qué? Yo quiero una casa. Ya. Y el arquitecto tiene que preguntarme, ¿no? Oye, para hacerte los diseños o para hacerte los planos, dime tú más o menos cuántos pisos va a ser esa casa, ¿no? Entonces yo le doy las características de los pisos, ¿no? Entonces él empieza a hacer los diseños de los pisos, de ahí lo revisa el ingeniero civil y el ingeniero civil, dependiendo de la cantidad de pisos, él también tiene que ir programando, por ejemplo, ¿no? Tiene que ver cuáles son o cuál va a ser la profundidad de las bases y todo eso, ¿no? Entonces, es importante saber definir el alcance porque de esa manera se puede trabajar de una manera más sencilla y más cómodo, ¿no? Porque ya sabemos qué es lo que vamos a hacer. Si nosotros no definimos el alcance, ojo, si nosotros no definimos el alcance de manera correcta, vamos a empezar a trabajar sobre la marcha. Y en ese instante nos vamos a empezar a idear, ¿qué hacemos? ¿Qué le agregamos? ¿Qué le ponemos? ¿Qué le quitamos? ¿No? Entonces ahí nosotros nos vamos a dar cuenta de que a las finales nuestro proyecto va a ser todo un monstruito,
más que un proyecto en sí, ¿no? Por eso es que es sumamente importante saber recopilar requisitos, o sea, saber escuchar a la gente, saber escuchar a la población, ¿no? ¿Qué es lo que realmente se necesita? Es como, por ejemplo, ¿no? Yo les digo, hacer una pista en la costa es lo mismo que hacer una pista en la sierra. Obviamente que no. ¿Por qué? Porque en la sierra es una zona más lluviosa que la costa. Por tal motivo, las pistas tienen que hacerse con diferente material, ¿no? Las pistas tienen que hacerse con diferente material. Por eso es que me dice, oye, tú tienes que tener en cuenta a todos los interesados y saber recopilar todos los requisitos que ellos te puedan dar. Porque cada requisito que ellos te dan se va a convertir a la larga en una necesidad dentro del proyecto. Y esa necesidad tiene que formar parte del alcance, ¿no? Una vez que nosotros ya hemos logrado definir el alcance del proyecto, ahora vamos a dividir el trabajo, ¿no? Oye, ¿en cuántas etapas divido la construcción de una casa? Oye, vamos a construir un puente, ¿y en cuántas etapas se va a dividir? Esa división de trabajo, ojo, esa división de trabajo se le denomina estructura de desglose de trabajo. La estructura de desglose de trabajo no es nada más ni nada menos que dividir todo el trabajo del proyecto en partes pequeñas, ¿no? Dividirlo en partes pequeñas. Para eso nosotros utilizamos herramientas específicas, ¿no? Nosotros utilizamos herramientas específicas como por ejemplo el WS Chart Pro, ¿no? Esa es una herramienta que me ayuda a mí a elaborar estructuras de desglose de trabajo, ¿no? Inclusive sin tener una estructura o una herramienta sofisticada, inclusive yo puedo hacer mi desglose en el Visio, ¿no? En el programa Visio, que pertenece a Microsoft. Entonces, ¿qué más me indica aquí? Mientras esté ejecutando el proyecto, usted debe de validar el trabajo, ¿no? Hay que validar el alcance del proyecto. En otras palabras, hay que ver y aprobar lo que se está haciendo. Y que lo que se está haciendo es realmente todo lo que aparece en el alcance. Ni más ni menos. O sea, tiene que hacerse exactamente lo que figura en el alcance, ¿no? Pero hay que tener en cuenta también que durante el proyecto pueden haber cambios. Sí pueden haber cambios, pero esos cambios tienen que ser aprobados de manera formal. O sea, no se trata de que porque a mí vino el jefe y me dijo cambia esto, ya yo lo cambié. No. Tiene que pasar ese requerimiento nuevo por todo un proceso de aprobación. Si al final se aprueba, se procede el cambio. Si no se aprueba, obviamente no tengo por qué hacer el cambio. Y continúo con el alcance inicial del proyecto. ¿Listo? Ahora aquí hay que tener en cuenta algo muy importante, ¿no? La gestión del alcance. Hay que tener en cuenta la gestión del alcance del proyecto. En el proceso de gestión del alcance nosotros encontramos 6 procesos claramente definidos. ¿Correcto? Son procesos y va a ser detallado estos 6 procesos. Vamos explicando esos 6 procesos, ¿no? Entonces aquí tenemos, ¿no? Entonces, ¿qué me dice acá? ¿Qué me dice acá? Primero, y lo habíamos indicado antes, todo proyecto tiene que ser planificado, ¿no? Habíamos dicho en otros seminarios que todo proyecto tiene que ser planificado. Entonces, así como nosotros planificamos el proyecto, uno de los elementos que forman parte de la planificación del proyecto es la planificación del alcance. ¿Correcto? Es la planificación del alcance. Entonces, ¿qué es lo que me dice aquí? Yo voy a planificar el alcance, ¿no? La planificación del alcance no es nada más que saber decir qué voy a hacer durante todo el proceso de gestión del alcance. ¿Qué voy a hacer durante todo el proceso de gestión del alcance? Y algo muy importante y que ya depende directamente de nosotros es el cómo. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿No? Entonces, algo que debemos de tener en cuenta, el PMBOK me dice siempre qué vas a hacer. O sea, el qué vas a hacer me lo dice el PMBOK, pero el cómo lo defino yo. El cómo lo voy a definir yo en base a mi experiencia.
Entonces, por ejemplo, acá, ¿no? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué es lo que me dice el PMBOK que haga? ¿Qué es lo que me dice el PMBOK que haga? Me dice, oye, primero recopila requisitos. Segundo, define el alcance. Tercero, crea el EDT. Cuarto, valida el alcance. Y quinto, controla el alcance. ¿No? O sea, el PMBOK ya me dice qué hacer. Pero el PMBOK me dice, yo te indico qué hacer, pero tú defines el cómo hacerlo. El cómo hacerlo depende bastante de nuestra experiencia. ¿Correcto? El cómo hacerlo depende de nuestra experiencia. Como por ejemplo, yo les puedo preguntar a alguno, ¿no? O a alguno de ustedes. Oye, ¿cómo recopilas tus requisitos? ¿No? Y alguien me puede decir, no, yo voy y me entrevisto con los pobladores, ¿no? O genero reuniones donde participen todos y ahí voy recogiendo requisitos o voy entendiendo las necesidades que ellos tienen, ¿no? Entonces, ¿qué estoy haciendo? Recopilando requisitos, ¿no? Oye, ¿cómo defines el alcance? Le puedo preguntar a otra persona y otra persona me puede responder, ¿no? Teniendo todos los requisitos, procedo a realizar la definición del alcance asumiendo de que todos los requisitos encontrados son requisitos que tienen que formar parte del alcance, ¿no? Todo esto lo hago a través de reuniones con mi equipo de proyecto. Entonces, el cómo, ¿cuál sería? Las reuniones, ¿no? Entonces, normalmente el cómo lo vamos a definir nosotros, teniendo en cuenta qué cosa, nuestra experiencia. Muchas veces teniendo en cuenta nuestra experiencia, ¿no? Y algo que me dice el PMBOK también es que si tú no tienes experiencia, no quiere decir que no puedes gestionar proyectos. El PMBOK me dice, si tú no tienes experiencia, puedes recurrir a expertos, ¿no? O sea, puedes recurrir a otras personas que ya tengan experiencia en gestión de alcance, ¿no? Puedes recurrir a otras personas que tienen la experiencia suficiente y ellos te pueden orientar. Entonces, ellos al darte la orientación, tú vas a poder complementar los conocimientos que ellos te puedan brindar con los conocimientos que tú tienes. Y de ahí mismo tú puedes hacer una retroalimentación y poder hacer mejor las cosas, ¿no? Entonces, toda esta parte de gestionar el alcance es sumamente importante, porque si no definimos bien el alcance, todo lo que hagamos después, ya sea el tiempo, ya sea el costo, va a estar mal definido. ¿Por qué? Porque recuerden, el tiempo del proyecto depende del tamaño del proyecto, ¿no? O yo puedo decir, oye, la casa de un piso va a durar igual que la casa de 2 o 3 pisos. Obviamente que no. ¿Por qué? Porque al alcance mayor, mayor tiempo. Y al haber mayor tiempo va a haber mayor costo, ¿no? Entonces, si yo defino mal el alcance, no voy a saber definir de manera correcta el tiempo y por ende no voy a poder definir de manera correcta los costos. Entonces tengan bastante cuidado aquí. La definición del alcance es sumamente importante y para yo poder definir el alcance de manera correcta, primero tengo que recopilar requisitos y una vez recopilados los requisitos, yo ya voy a definir el alcance, ¿no? Entonces vamos viendo aquí rápidamente, ¿no? Vamos viendo aquí rápidamente, hablando ya directamente de los procesos, ¿no? Vamos hablando de los procesos. El primero de los procesos que nosotros habíamos mencionado, ¿no? El primero de los procesos que habíamos mencionado era la planificación de la gestión del alcance, ¿no? Para planificar la gestión del alcance me dice directamente, oye, necesitamos insumos, ¿no? Los insumos, el PMBOK los conoce como entradas. O sea, en otras palabras me está diciendo, ¿qué necesito yo para planificar el alcance? ¿Qué necesito yo? Entonces me dice, oye, tú necesitas, en primer lugar me dice el acta de constitución. ¿Por qué el acta de constitución? Porque el acta de constitución no es nada más ni nada menos que el acta de constitución era el primer documento que se creaba, ¿no? El acta de constitución es el primer documento que se creaba dentro de la gestión de un proyecto, ¿no? Algunos lo conocen como Project Charter,
El acta de constitución no es nada más ni nada menos que un resumen, ¿no? El acta de constitución no es nada más ni nada menos que un resumen de todo el proyecto. Entonces, como yo tengo el resumen de todo el proyecto, yo voy a saber qué es lo que tengo que planificar. Yo ya voy a saber al menos, a grosso modo, cuál puede ser el tamaño del proyecto. Al menos, a grosso modo, cuál puede ser el tamaño del proyecto. ¿No? Entonces, ¿qué más me indica aquí? ¿Qué más me indica? ¿No? Yo necesito el plan para la dirección del proyecto, ¿no? Para ser más específicos, saber cuál es el ciclo de vida del proyecto, ¿no? ¿Cómo voy a desarrollar yo el proyecto? ¿Cuál es el ciclo de vida de mi proyecto? ¿No? O sea, ¿cómo se va a dividir mi proyecto? O sea, tener ya al menos ideas específicas de la forma de cómo este proyecto se va a desarrollar. Porque eso ya implica que estamos planificando el proyecto. Pero si yo llego hasta esta etapa y te pregunto, ¿no? Oye, ¿cuál es el ciclo de vida de tu proyecto? No sé, todavía no lo revisamos. O todavía no sabemos qué hacer. Si llegamos hasta este punto y tu respuesta es esa, no sigas. Por favor, no sigas. Porque desde ya te implica que vas a hacer una mala definición del alcance. Y si tú haces una mala definición del alcance, vas a hacer una mala planificación del costo, vas a hacer una mala planificación del cronograma. Y por ende es como una bola de nieve, ¿no? Si algo va mal, todo eso se va haciendo más grande, más grande, más grande, más grande, y a las finales todo el proyecto va a terminar en un gran fracaso, ¿no? Entonces, ¿qué herramientas y técnicas podemos utilizar, no? Las herramientas y técnicas responden al cómo hacerlo. O sea, cómo gestiono el alcance o cómo planifico la gestión del alcance, ¿no? Y el PMBOK me da en este caso 3 herramientas. Me dice, oye, tú puedes hacer la planificación primero con el juicio de expertos, ¿no? ¿Qué es el juicio de expertos? No es nada más ni nada menos que preguntarle a personas, ¿no? Preguntarle a personas sobre el trabajo a desarrollar. Oye, a mí me han dicho que planifique el alcance. Oye, me han dicho que planifique el alcance, pero no sé. No sé cómo hacerlo. ¿No? No sé cómo hacerlo. Oye, no sé cómo hacerlo, pero no quiere decir que porque no sabes ahí te quedaste y ahí te estancaste. No, al contrario. ¿No? Al contrario. Busca expertos, busca personas que ya hayan tenido experiencia, busca personas que ya hayan tenido experiencia y que con esa experiencia te puedan ayudar a ti a armar una buena planificación de la gestión del alcance, de tu proyecto, ¿no? Oye, hay que analizar datos, hay que analizar alternativas. ¿A qué se refiere? Oye, cuando vamos a planificar la gestión de alcance, no es lo mismo, no es lo mismo, por ejemplo, planificar una casa de material noble que planificar una casa de material prefabricado, ¿no? Oye, ¿qué nos conviene más? ¿O cómo va a ser la planificación para una casa del tipo A y para la casa del tipo B? ¿Va a ser lo mismo? Obviamente que no. Entonces analiza qué tipo de construcción vas a hacer. Eso también te ayuda a planificar tu alcance, ¿no? ¿Qué más me dice? Oye, hay que tener reuniones. Esto sí es sí o sí en todas las planificaciones de alcance. O sea, tengo que reunirme con mi equipo. Recuerda, tengo que reunirme con mi equipo, ¿correcto? Entonces, como yo tengo que reunirme con mi equipo, yo tengo que informarles a ellos cómo va a ser la parte de planificar la gestión, porque ellos también tienen que entender y tienen que apoyarme, ¿no? Deben de entender y deben de apoyarme. ¿Por qué? Porque, por ejemplo aquí,
¿La planificación la hago solo? No. Está bien que yo sea el jefe del proyecto, pero voy a estar respaldado siempre por mi equipo. Voy a estar siempre respaldado por mi equipo. Como yo voy a estar respaldado por mi equipo, el equipo debe de apoyarme en todo momento, ¿no? Por eso es que yo debo de tener reuniones con ellos para que ellos puedan entender. Inclusive, puede ser que yo al inicio tenga una mala planificación del alcance, ¿no? Al inicio tengo una mala planificación del alcance y mi equipo me ayuda a resolver ciertas dudas, ¿no? Mi equipo me ayuda a resolver ciertas dudas. Por eso es que las reuniones son fundamentales, ¿no? ¿Qué obtengo como salidas? Plan de gestión del alcance. Obtengo ya el plan de gestión, o sea, el plan de gestión con el que yo voy a trabajar durante todo el proyecto. De igual manera, el plan de gestión de requisitos es la forma de cómo yo voy a trabajar con los requisitos durante todo el proyecto. ¿Ok? Vamos por aquí ahora. Una vez que yo ya logro planificar mi alcance y planificar mis requisitos, ahora me dice, ya pues, empieza a cumplir todo lo que has planificado. Empieza a cumplir todo lo que has planificado. Dentro del plan del alcance, como lo habíamos visto aquí inicialmente, ¿qué me dice? Oye, yo planifico el alcance, pero la gestión del alcance debe de contener ¿qué cosa? La recopilación de requisitos, ¿no? Definir el alcance, crear mi EDT, validar mi alcance y controlar el alcance, ¿no? Entonces, oye, la recopilación de requisitos. En primer lugar, yo debo de saber qué es un requisito. Buenas noches, Alberto. Yo debo de saber qué es un requisito, ¿no? Un requisito no es nada más ni nada menos que una necesidad, ¿no? Un requisito no es nada más ni nada menos que una necesidad. Para poder entenderlo de manera simple, ¿no? Yo quiero una casa, pero esa casa debe de tener sí o sí al menos 2 o 3 baños. ¿El tener baños dentro de una casa se convierte en una necesidad? Sí. ¿No? ¿Por qué? Porque ahí existen las necesidades fisiológicas. Por eso es que siempre dentro de una casa, uno de los requisitos fundamentales es que las casas tengan baño, ¿no? Entonces, si las casas no tienen baño, oye, ¿han visto alguna casa sin baño? O alguien que no incluya dentro de sus requisitos o dentro de sus necesidades baños dentro de una casa, obviamente que no. ¿No? Obviamente que no. Por eso es que me dice, oye, cuando tú vas a recopilar requisitos, tienes que sacar hasta el mínimo detalle, ¿no? Hasta el mínimo detalle, si no, puedes caer en el problema de qué? De que yo no hice la recopilación de requisitos y como yo no hice, empiezo a inventarme requisitos. Empiezo a inventarme requisitos y yo mismo me digo, oye, ellos pueden, entre comillas, pueden necesitar esto, pueden necesitar lo otro, pueden necesitar aquello. ¿Y qué estoy haciendo cuando yo incluyo requisitos falsos? Cuando yo incluyo requisitos falsos, el alcance del proyecto va a estar maquillado. Y si el alcance del proyecto está maquillado y no es el correcto, voy a hacer trabajo de más, voy a hacer un gasto de más, voy a gastar en recursos, voy a gastar en materiales, voy a gastar en X cosas, ¿no? Entonces, una mala recopilación de requisitos trae consigo un mal proyecto, ¿no? Yo les cuento un caso particular de un proyecto que hizo el Estado, ¿no? En una zona de la selva, ¿correcto? En una zona de la selva. Estaban en un proyecto, ¿no? El Estado asumió las necesidades de las personas de ese lugar, no voy a mencionar el lugar, ¿no? Pero yo como Estado asumo las necesidades, ¿no? Entonces yo digo, oye, en la costa normalmente las casas o una casa prefabricada, oye, te ponemos, ¿sabes qué? Mira, una sala, una salita, una zona para tu cocina, ¿no? Una habitación y un baño. Listo. Con eso se cumple, ¿no? Entonces ellos tenían en un proyecto, en una zona X de la selva, cambiarle sus casas
por casas prefabricadas, ¿no? Cambiarle sus casas por casas prefabricadas. Entonces automáticamente los moradores de la zona aceptaron el proyecto, ¿no? Pero nunca les preguntaron en sí qué les gustaría que tenga su casa, la casa prefabricada. Sino simplemente vinieron, ¿saben qué? Nosotros dentro de nuestro plan de mejora y de urbanización, etcétera, mejora de poblaciones, perdón, vamos a brindarles casas prefabricadas, ¿no? La gente contenta. Oye, el gobierno nos va a ayudar, nos va a construir casas, chévere, bacán. Se desarrolla el proyecto, ¿no? Se desarrolla el proyecto, se entregan las viviendas prefabricadas, la gente las empieza a utilizar, ¿no? Dentro de cierto tiempo el gobierno regresa, ¿no? El gobierno regresa para hacer el análisis de beneficio, ¿no? Para ver si realmente ese proyecto, ¿no? Si ese proyecto trajo el beneficio deseado a la población. Entonces se van, empiezan a revisar las casas y se dan cuenta de algo, de una característica muy particular, de que en todas las casas la gente, los baños de esas casas prefabricadas los usaban para guardar sus plantas y para guardar sus animales. O sea, en el baño ellos guardaban sus cosas, digámoslo de esta manera, mas no lo usaban para lo que realmente tenía que usarse. Se fueron de casa en casa y en todas las casas observaban el mismo problema. Oye, pero ¿por qué no usan los baños? Convocan a una reunión, ¿no? Convocan a una reunión y justamente en esa reunión hablan los pobladores y les manifestaban el descontento del por qué no utilizaban los baños. Los pobladores de esa zona, que eran de la selva, ¿no? Ellos decían de que, por ejemplo, a ellos nunca les habían enseñado a usar un baño. No sabían para qué servía esa habitación. Y como no sabían para qué servía esa habitación, simplemente guardaban sus animales o guardaban sus plantas. Y les preguntaban, pero ¿y sus necesidades fisiológicas dónde las hacen? Ah, nosotros nos vamos o nos adentramos un poco en el bosque y ahí hacemos nuestras necesidades. Y era una costumbre de ellos, irse o adentrarse un poco en el bosque, hacer sus necesidades y regresar a su casa, ¿no? Entonces, justamente haciendo ya la reconsideración de ese proyecto, se hubieran ahorrado miles de soles si las casas se hubieran hecho sin baños, sabiendo que la gente de esa zona tenía como costumbre irse hacia adentro de la selva. ¿Por qué pasó eso? Porque las personas encargadas del proyecto nunca hicieron la recopilación de requisitos. Si tú haces una mala recopilación de requisitos, ¿qué va a traer consigo? Que el proyecto tenga funcionalidad extra o funcionalidad que no le corresponde. Funcionalidad que no le corresponde. Entonces, teniendo en cuenta esas características, la recopilación de requisitos es fundamental. ¿Correcto? La recopilación de requisitos es fundamental. Entonces, ¿qué me dice, no? Nosotros podemos ver acá cuáles son algunas entradas, ¿no? Podemos ver aquí cuáles son algunas entradas. Podemos ver aquí cuáles son algunas entradas. El acta de constitución, el plan de dirección de proyectos, los documentos del proyecto, ¿no? Que son elementos que nos sirven a nosotros para recopilar requisitos, ¿no? Pero inclusive el contacto con los stakeholders es fundamental para poder recopilar requisitos. Por eso es que cuando yo voy a ver las herramientas y técnicas, me dice, oye, aplica tormenta de ideas, aplica entrevistas, aplica focus group, aplica cuestionarios. ¿Por qué? Porque si yo logro hacer todo ese tipo de cosas o todo ese tipo de situaciones, voy a poder recabar o recolectar requisitos
directamente de los interesados, o sea, directamente del cliente, directamente del, del sponsor, ¿no? Directamente de los gerentes funcionales, etcétera. Pero también debo de tener bastante cuidado, ¿no? Debo de tener bastante cuidado. ¿Por qué? Porque yo debo de encontrar la herramienta idónea para las personas. O sea, no se trata de decir, oye, ya hice entrevistas, listo, ya, con eso es suficiente. No. Hay que ver qué herramientas es la idónea. Porque, por ejemplo, no vamos a suponer que yo digo, ya, ¿saben qué, muchachos? Vamos a aplicar un focus group. En este focus group vamos a convocar a todos los pobladores de la zona, ¿no? Vamos a convocar al alcalde, vamos a convocar a los regidores, vamos a convocar a la población, ¿no? Puede ser o puede darse el caso, ¿no? Puede darse el caso de que en un momento determinado, la gente, en vez de apoyarse, termine discutiendo. ¿Por qué? Porque están los regidores y está el alcalde. Muchas veces los regidores, hay regidores que están a favor, regidores que están en contra, y juntarlos a todos en un solo lugar puede ser de que, oye, no se llegue a un buen puerto, no se llegue a sacar una buena recolección de requisitos, ¿no? Por eso me dice, oye, muchas veces hay que tener bastante consideración y más que todo bastante tino al momento de utilizar alguna u otra herramienta, ¿no? Saber también qué herramienta utilizar con qué persona. No se trata simplemente de proponer, proponer y proponer, ¿no? Sino que hay que verificar bien exactamente quiénes son las personas encargadas de la correcta gestión de esto. Poder saber exactamente quiénes son las personas que me pueden ayudar a realizar estos elementos o estas herramientas de la mejor manera posible. Y ojo, algo muy importante, yo como jefe de proyectos también tengo que ir aprendiendo cómo aplicarlas, cómo utilizarlas y en qué momento. Por eso es que muchas veces yo les decía en otros seminarios que habíamos visto, ¿no? Tú puedes ser el mejor en un tema específico, puedes ser el mejor en estructuras, el mejor en puentes, el mejor en caminos, pero estas cosas de gestión no te las van a enseñar en un salón de clase. Puede ser bueno en tus conocimientos y nadie te quita eso, ¿no? Pero este tipo de cosas que nosotros vemos acá se aprenden. Se aprenden de manera que tú sepas cómo utilizarlos. Entonces el punto es, ¿tú qué quieres llegar a ser? ¿Solamente ser bueno en la parte técnica? O sea, eres ingeniero, pero en la parte técnica, o sea, eres buen estructuralista, ¿no? Eres bueno en lo que es aguas, etcétera. Ya, eres bueno en eso, nadie te quita eso. Pero en la parte de gestión, ¿eres bueno gestionando un proyecto? ¿No? Entonces aquí hay que tener hay que tener bastante tino en este aspecto, ¿no? O sea, no se trata simplemente de ponerme a recopilar requisitos, como se dice, como loco, ¿no? No se trata de ponerse a recopilar requisitos como loco, sino que hay que saber a quién preguntarle, sobre requisitos, saber quién me va a dar buenos requisitos. Entonces hay que tener muchas consideraciones en este aspecto. Tenemos un sinfín de herramientas, ¿no? En este caso estamos mencionando algunas, pero que son sumamente importantes, ¿no? Ya veremos más adelante, ¿no? En el desarrollo del curso, de manera detallada, el análisis de las diferentes herramientas que me permitan a mí tener un concepto claro de para qué sirve cada una de ellas, ¿no? Porque inclusive, ¿no? Hay algunas personas que tú vas y las entrevistas y no hablan. Por más que tú les preguntes algo, no te responden. Y solamente te dicen, ajá, sí, ¿no? Y como dicen algunos jefes de proyectos, oye, esta persona me desespera,
¿no? Entonces, oye, no es que te desespere esta persona, quizás estás utilizando una mala herramienta. Oye, ver, prueba en vez de una entrevista, prueba con una encuesta. Le das unas preguntas sobre papel y se raya escribiendo esa persona. Entonces, oye, no era culpa de la persona, era culpa tuya, que no supiste identificar la herramienta correcta para poder recopilar requisitos. Entonces, nosotros obtenemos al final de este proceso, ¿qué cosa? Nosotros obtenemos al final de este proceso la documentación de requisitos, ¿no? O sea, toda la lista de requisitos que van a formar parte del proyecto. Una vez que yo tengo toda esta lista de requisitos, también tengo ¿qué cosa? La matriz de trazabilidad. ¿Qué es una matriz de trazabilidad? ¿No? La matriz de trazabilidad es aquella matriz que me permite a mí hacerle seguimiento a cada requisito. Hacerle seguimiento a cada requisito, ¿qué implica? Que yo pueda encontrarme en la capacidad de poder decir este requisito sí va, este requisito no va, este requisito hay que anularlo, este requisito hay que por el momento suspenderlo, este requisito por el momento hay que cancelarlo, ¿no? Entonces la matriz de trazabilidad es aquella matriz que me permite hacerle todo un seguimiento al proyecto, ¿correcto? Todo un seguimiento al proyecto. Vamos aquí al siguiente ítem, ¿no? Al siguiente slide. Hay que saber definir, ojo, hay que saber definir cuáles son los requisitos del negocio, cuáles son los requisitos de los interesados, cuáles son los requisitos de las soluciones, ¿no? Los requisitos del negocio normalmente son las necesidades de alto nivel. ¿Quién me da los requisitos del negocio? El patrocinador. ¿Quién me dan los requisitos de interesados? El cliente, el usuario, ¿no? Los requisitos de las soluciones, o sea, ¿qué funcionalidad va a tener esa casa? ¿Qué funcionalidad tiene ese puente? ¿Qué funcionalidad tiene esa carretera? ¿No? Entonces acá hay que tener bastante cuidado en ese aspecto, ¿no? Hay que saber y manejar nosotros de manera correcta, hay que manejar de manera correcta la forma en cómo se va a trabajar. La forma en cómo se va a trabajar. Porque hay que sacar la mayor cantidad de requisitos. Y ojo, cuando yo digo la mayor cantidad de requisitos, tampoco caigamos en el error de que hay que tratar de llenarnos de requisitos como locos, ¿no? No se trata de eso, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta eso. Muchas veces las personas se llenan de requisitos, pero cuando analizamos esos requisitos, hay requisitos inclusive que se contraponen a otros, lo que se conocen como requisitos contrapuestos, ¿no? Lo que conocemos como requisitos contrapuestos. Entonces, oye, ¿cómo vas a ser capaz de cumplir estos dos requisitos si se están contraponiendo? ¿No? Entonces, ¿realmente hiciste un trabajo como se debe? ¿Realmente hiciste un trabajo como se debe? ¿O simplemente te llenaste de requisitos por cumplir? Analiza que todos los requisitos deben de mirar a un mismo objetivo. Pero si tú encuentras un objetivo que es contrapuesto a otro, entonces quiere decir que vas a tener que eliminar uno. Y el eliminar un requisito implica de que a una persona quizás la dejes descontenta. Y regresamos al punto del seminario de interesados, ¿no? El quitarle un requisito a una persona puede ser que esa persona la cambies. Era un interesado positivo y por esa decisión se volvió negativo, ¿no? ¿Por qué? Porque simplemente le dejaste de lado su requisito, ¿no? Y muchas veces algunos interesados se comportan como niños pequeños, ¿no? Le quitas lo que quieren y te hacen, como se dice, la bronca hasta más no poder, ¿no? Entonces hay que tener bastante cuidado ahí, ¿no? Entonces también tenemos otro tipo de requisitos como requisitos de transición, los requisitos propios del proyecto, ¿no? Requisitos de calidad. ¿Qué requisitos de calidad vas a tener? ¿No? Aquí nosotros, por ejemplo, podemos observar un ejemplo simple de una matriz de trazabilidad, ¿no? Un ejemplo de una matriz de trazabilidad. Entonces nosotros tenemos en consideración, ¿qué cosa?
todas estos elementos, ¿no? Por ejemplo, ¿qué me dice? Una descripción del requisito, código del requisito, qué necesidad cumple ese requisito, ¿no? Qué objetivo del proyecto está relacionado, qué entregables, qué diseño, ¿no? Qué desarrollo, ¿no? Entonces nosotros podemos definir inclusive nuestra propia matriz de trazabilidad. Este ejemplo de matriz que nosotros observamos aquí es un ejemplo que propone el PMBOK, pero no obligatoriamente se tiene que hacer como el PMBOK lo dice, ¿no? Algo que sí me indica el PMBOK es que me dice, yo te digo qué hacer una matriz de trazabilidad, el cómo lo defines tú. ¿Qué implica eso? ¿No? ¿Qué implica eso? Que cómo yo logro definirlo. Entonces, por eso es que toda la formatería es cambiable. Toda la formatería se puede adaptar. ¿Listo? Vamos aquí. Una vez que yo tengo todos los requisitos, ¿qué me dice el PMBOK? Una vez que tú ya alcanzaste todos tus requisitos, ahora sí, examina si todos esos requisitos forman parte del proyecto. Los requisitos que no formen parte del proyecto van a tener que ser eliminados, ¿no? Todos los requisitos que no formen parte del proyecto van a ser eliminados. Te vas a quedar solamente con los requisitos que te permitan o que estén relacionados con los objetivos del proyecto. Si un objetivo no está relacionado con los objetivos, hazlo a un costado. ¿Listo? Hazlo a un costado. Entonces aquí yo debo de tener en cuenta algo muy claro, ¿no? Yo debo de tener en cuenta algo muy claro. Una correcta definición del alcance implica que esté conformado por todos los requisitos que han sido aceptados por los interesados. Si los requisitos han sido aceptados por los interesados, sí o sí tienen que formar parte de la definición del alcance. Si un requisito ha sido aceptado y no forma parte del alcance, oye, revisa tu alcance. Porque así ese alcance no va a ser aceptado. ¿Listo? Entonces, yo debo de tener en cuenta o tener en consideración de que todos los elementos deben de formar parte del alcance, ¿no? O sea, todos los requisitos tienen que formar parte sí o sí del alcance del proyecto, ¿no? Entonces nosotros vemos acá toda una serie de entradas, herramientas y técnicas y salidas, ¿no? Dentro de las herramientas y técnicas vemos una herramienta que llama la atención, que son las habilidades interpersonales, ¿no? Que son las actividades interpersonales. Entonces, ¿qué me dice aquí? Entonces, en estas actividades interpersonales, me dice que yo debo de encontrarme en la capacidad de poder brindarle a mi equipo las herramientas capaces para que ellos me ayuden a definir el alcance de manera correcta. Aplicar todas mis habilidades de brindarles, por ejemplo, la satisfacción de que ellos puedan hacer un buen trabajo, la libertad de que ellos puedan proponer definiciones de alcance, ¿no? Y que no tengan el miedo de que, no, yo no hablo porque tú eres el jefe, ¿no? Sino que todos en conjunto deben de saber definir de manera correcta el alcance, ¿no? Entonces hay que tener bastante cuidado ahí. O sea, yo como jefe tengo que facilitarle al equipo la relación en cualquier reunión existente con la finalidad de mirar a un solo objetivo, definir de manera correcta el alcance del proyecto. ¿Listo? Definir de manera correcta el alcance del proyecto. ¿Y qué obtengo como salida, no? La salida más importante. La salida más importante, el enunciado del alcance. ¿Correcto? La salida más importante es el enunciado del alcance. Debo de tener en cuenta, debo de tener en consideración eso. Definir de manera correcta qué contiene y qué no contiene el proyecto, ¿no? Definir de manera correcta qué contiene y qué no contiene el proyecto. Vamos por acá. Una vez que yo ya tengo la definición de mi alcance, ahora me dice el PMBOK, ya sabes qué es lo que vas a hacer. Ya tienes en claro todo lo que contiene tu proyecto, ya.
Ahora sí, divídelo en partes pequeñas. Dividirlo en partes pequeñas no es nada más que lo que conocemos nosotros como dividirlo en fases o etapas, ¿no? Dividirlo en fases o etapas. Entonces, todo proyecto tiene que ser dividido en fases o etapas. ¿Correcto? Entonces, esas fases o etapas tienen que tener relación, ¿no? Tienen que tener relación. En una estructura de desglose de trabajo, y lo vamos a ver aquí en el siguiente, podemos definir ese proyecto en fases o etapas, ¿no? Entonces, esas fases o etapas me permiten a mí poder definir de manera correcta cada etapa del proyecto. Y así como defino una etapa, ojo, así como defino una etapa, debo de tener en consideración que cada fase o etapa se divide en pequeños paquetes de trabajo, ¿correcto? Cada fase o etapa se divide en pequeños paquetes de trabajo. Entonces, cada paquete de trabajo no es nada más ni nada menos que un entregable, ¿no? Un entregable que a mí me permite poder realmente dividir el proyecto en partes más pequeñas. ¿Correcto? Realmente dividir el proyecto en partes más pequeñas. Si yo no logro dividir el proyecto en partes más pequeñas, se me va a hacer complicado el desarrollo del proyecto. ¿Listo? Se me va a hacer sumamente complicado el desarrollo del proyecto. Entonces yo debo de tener bastante cuidado en la forma de cómo yo voy a trabajar en la definición del EDT, ¿no? El EDT o estructura de desglose de trabajo. Sus siglas en inglés son WBS, ¿no? La WBS. Entonces, oye, ten en cuenta eso. Ten en consideración. Fíjate realmente qué es lo que se va a hacer, qué es lo que se va a trabajar. Define por cada fase qué entregables vas a tener, ¿no? Un entregable puede ser un informe, un entregable puede ser una maqueta, un entregable puede ser un módulo, ¿no? Entre otras características. Nosotros ya en el desarrollo del curso vamos a poder ver realmente cómo es que se hace el proceso de definición de la estructura de desglose de trabajo, así como también qué herramientas podemos utilizar para hacer dicho desglose, ¿no? Entonces, aquí hay que tener en cuenta algo muy importante, ¿no? La estructura de desglose de trabajo debe ser creada con la participación de todo el equipo. O sea, todo el equipo debe de participar. Todo el equipo debe de participar con la finalidad, ojo aquí, con la finalidad de que todos comprendan cómo se está dividiendo el trabajo. Todos comprendan cuántas fases va a tener el proyecto. Todos comprendan cuántos entregables van a haber por fase, ¿no? ¿Qué más me dice? Se debe de completar el primer nivel antes de seguir descomponiendo, ¿no? El EDT hay que completarlo nivel por nivel. Terminamos el primer nivel, pasamos al segundo. Terminamos el segundo nivel y pasamos al tercero y así sucesivamente, ¿no? Por eso es que me dice, cada nivel o cada nuevo nivel corresponde, cada nivel corresponde a un nivel superior. O sea, no puede haber un paquete de trabajo en el aire. Todo paquete de trabajo debe de estar ligado a un nivel previo. O sea, yo no puedo decir de la nada, creé un paquete de trabajo. Porque siempre se va a preguntar, oye, ¿y ese paquete de trabajo dónde pertenece? ¿A dónde corresponde? ¿No? Entonces acá hay que tener bastante cuidado, ¿no? ¿Qué más me dice ahí, no? Algo muy importante, todo EDT debe de tener entregables relacionados con el proyecto. Yo no puedo generarme de la nada entregables. ¿Listo? Todos los entregables deben de estar relacionados con el proyecto. Todos los entregables deben de permitirme cumplir los requisitos. Todos los entregables deben de estar alineados con los objetivos. O sea, no se trata de proponer entregables así por así.
sino que todo tiene que estar o debe de estar relacionado, ¿no? ¿Qué más me dice ahí, no? Los entregables que no están en la estructura de desglose simplemente no forman parte del proyecto. ¿Listo? No forman parte del proyecto. Aquí hay que tener en cuenta algo muy importante, ¿no? Primero yo tengo todo el proyecto completo, ¿no? Ese proyecto o la definición del alcance, yo lo tengo que dividir en lo que se conoce como cuentas de control. Esas cuentas de control se dividen en paquetes de trabajo. Hasta ahí, hasta los paquetes de trabajo, o sea, hasta acá, ¿no? Hasta aquí, forma parte el EDT. Las actividades no forman parte de un EDT, ¿correcto? Las actividades se generan o se gestionan en la gestión del cronograma, ¿correcto? Se gestionan en el cronograma. Nunca, por nunca, consideren actividades dentro de los paquetes o dentro del EDT. El EDT termina con los paquetes de trabajo, ¿correcto? El EDT termina con los paquetes de trabajo. Luego vienen ya los dos últimos procesos, ¿no? Que es validar el alcance y controlar el alcance. Validar el alcance y controlar el alcance. ¿A qué nos referimos con validar el alcance, no? ¿O a qué se refiere validar y a qué se refiere controlar? Validar el alcance no es nada más que validar los entregables. Si el proyecto al final tenía 20 entregables, hay que validar que estén los 20 entregables hechos. Hay que verificar o hay que validar que esos 20 entregables cumplan con todos los requisitos por los cuales fueron creados. Mientras que controlar el alcance, que es el siguiente, ¿no? Acá tenemos validar y controlar. Mientras que controlar el alcance es poder hacerle un seguimiento a cada entregable de cómo ha sido hecho, ¿no? O sea, paso a paso cómo lo han ido creando. El controlar el alcance implica eso, hacerle un seguimiento al entregable desde que se originó hasta que se terminó. Y hacerle un seguimiento de tal manera de que ese entregable vaya cumpliendo paso a paso con los requisitos planteados. Mientras que validar ya es validar el producto final, o sea, el entregable ya hecho. Y validar implica poder verificar realmente si cumple con los objetivos. Porque fácil, y alguien dijo, no, oye, yo he hecho el control del alcance, yo sé que este entregable cumple con los objetivos. Entonces tiene que venir otra persona y hacer la validación. Ay, tú me dices que este cumple con los objetivos, ok, vamos validándolo, a ver. A ver, vamos viendo si es que realmente cumple con los objetivos del proyecto. Vamos viendo si realmente cumple con los objetivos trazados. Ojo, las cuentas de control, la pregunta de Alberto, ¿no? Me dice que una cuenta de control no es nada más que una fase, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo digo el proyecto se divide en 4 fases o en 4 etapas, ya, cada fase es una cuenta de control. ¿Correcto? ¿Por qué se les llama cuentas de control? Porque las cuentas de control son aquellas que me van a permitir manejar o controlar el presupuesto del proyecto. O sea, yo voy a saber cada fase, cuánto presupuesto tiene. No, la fase 1, cuánto presupuesto tiene. La fase 2, cuánto presupuesto y así sucesivamente. De esta manera, teniendo las cuentas de control, yo puedo saber, en este caso, el costo total del proyecto, ¿no? O puedo saber a cuánto equivale o a cuánto asciende el costo del proyecto, ¿no? Más que todo es eso, una cuenta de control contiene a los paquetes de trabajo, ¿no? Una cuenta de control contiene los paquetes de trabajo. Y hay que tener en cuenta o hay que tener en consideración que inclusive un paquete de trabajo se puede dividir en subpaquetes de trabajo, cuando el paquete de trabajo es demasiado grande o complicado. Vamos por aquí. Entonces nosotros mencionábamos, ¿no? Hay que tener en claro o hay que tener en consideración qué cosa. ¿Cuál es la diferencia entre validar el alcance y controlar el alcance? El controlar el alcance es hacerle un seguimiento día a día, el controlar.
Controlar el alcance es hacerle un seguimiento día a día. Cómo se va haciendo cada uno de los o de los paquetes de trabajo, ¿no? Yo voy controlando que este paquete de trabajo se vaya haciendo que me permita cumplir, ¿no? Que me permita cumplir con directamente con cada uno de los requisitos, ¿no? Pero una cosa es que yo vaya controlando que se haga conforme a los requisitos y otra cosa es que al final realmente cumpla los requisitos, ¿no? Por eso es que así como yo controlo el alcance, también tengo que validarlo. Validarlo es cuando ya el requisito está hecho, ¿no? Vamos a suponer que al final del proyecto me dicen, oye, hay que entregar el puente ya está hecho ya. El paquete final ya está hecho, sí. ¿Cuál es el paquete final? El puente, ya. A ver, vamos validando de que realmente el puente cumpla con todas las características. Oye, tú me dijiste de que este puente iba a soportar vehículos de tales pesos, ¿no? A ver, vamos verificando a ver si realmente puede soportar esos pesos. ¿No? ¿Por qué? Porque ese es un requisito. Sí es un requisito, ¿no? Pero inicialmente a mí me dijeron, oye, el requisito es que este puente permita soportar vehículos de estas categorías. Entonces yo verifico de que la construcción se haga conforme a esas características. ¿Qué estoy haciendo ahí? Controlando el alcance. Pero cuando ya se terminó el puente y se entrega el puente, ahora procedo a validarlo. Que realmente ese puente cumpla con esas características. ¿Se entiende ahí la diferencia entre validar y controlar? ¿Listo? Entonces, teniendo en cuenta esto, hay que tener en consideración qué cosa. El proceso de controlar el alcance es proactivo, o sea, es durante, ¿no? Es durante. Se debe identificar si vienen cambios para evitar o eliminar necesidades de cualquier cambio. ¿A qué me refiero con esto? El controlar el alcance es que nosotros vayamos viendo paso a paso cómo se va desarrollando el proyecto. Pueden haber requisitos nuevos que aparezcan, pueden haber requisitos que simplemente ya no se necesiten y tengo que estar cambiándolos, ¿no? Tengo que estar actualizando todo eso, ¿no? El trabajo del jefe del proyecto no solo es procesar los cambios de otras personas, sino también controlar el proyecto, controlar el plan de dirección y cumplir con todo lo que dicen las bases. Por lo tanto, el director del proyecto no debe ser fácilmente influenciado y dejar que otros añadan alcance o cambien el alcance sin seguir el plan de gestión de cambios. ¿A qué me refiero con esto? ¿No? Muchas veces nosotros, y se da más que todo en los jefes de proyectos que son nuevos, los jefes de proyectos que son nuevos cometen un gran error. Es mi primer proyecto ya, como yo quiero quedar bien con mi patrocinador o quiero quedar bien con los interesados, viene alguien y me dice, oye, por favor cambia esto, ya no te preocupes, yo lo cambio. Oye, cámbiamelo de acá, ya no te preocupes, yo lo cambio. ¿No? Y a todos los cambios que vienen les decimos sí, 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 sí. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad simple de que no nos molesten y quedamos bien. Aparentemente nosotros quedamos bien con el patrocinador, ¿no? ¿Por qué? Porque pensamos, no, el patrocinador, bacán, porque yo hago todo lo que él quiere. Pero no se trata de eso. Un jefe de proyectos también debe de saber decir no a un cambio. Por eso es que me dice que hay que seguir la gestión de cambios. Cuando yo hago un proceso de gestión de cambios, cada cambio tiene que ser analizado. Poder ver si realmente ese cambio procede o no procede. Poder encontrarme en la facilidad de poder decir sí va o de poder encontrarme en la facilidad de decir no va. Y no cometer el error de a todo decirle sí, 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 sí. ¿Correcto? El jefe de proyectos o el director de proyectos juega un papel muy importante en la gestión del alcance. Desde definir requisitos hasta validar y controlar el alcance. Todo es un proceso continuo que se da o que se inicia en la planificación y termina en el cierre del proyecto. Entonces tenemos que ir nosotros paso a paso como jefes de proyecto siguiendo de manera detallada todo lo que implica el proyecto.
No solamente ser jefe de proyecto implica participar en la planificación y dejarlo ahí, ¿no? No solamente significa estar en la planificación y dejarlo ahí. Entonces, ser jefe del proyecto implica que yo deba de estar comprometido con el proyecto y realmente hacerle un seguimiento y una ejecución adecuados como debería ser. ¿Correcto? Entonces, teniendo en cuenta esto, jóvenes, ha sido un pequeño seminario, una pequeña introducción a la gestión del alcance, ¿no? Hemos dado puntos muy importantes que siempre nos indica el PMBOK cómo debemos gestionar un proyecto. Anímense a mejorar sus conocimientos, a mejorar sus características para ser un buen jefe de proyectos, ¿no? Recuerden, los invito a seguir el curso de gestión de proyectos en el Instituto CPCIP, ¿no? Ha sido un gusto, chicos, muy agradecido a todos por su asistencia. Espero que haya sido de su agrado este pequeño seminario y que les haya servido para aclarar ciertas dudas, ¿no? Y para también obtener nuevos conocimientos, que muchas veces inclusive nosotros los practicamos, pero no nos damos cuenta que indirectamente estamos gestionando bien un proyecto. Muchas gracias a todos por su atención. Muy buenas noches.